Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Buenos días, buenos días. Y este jueves 28, ahora sí estamos bien, 28 de noviembre, a 2 días que se termine el 11º mes del año y viene el 2025. Este es el pastor Vladimiro Monroy, nuevamente de la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles, California, al lado oeste, lo que es en inglés al west, con el mensaje de la palabra del Señor en este día de acción de gracias. Así que un saludo muy especial a todos los hermanos de Comunidad Cristiana. El domingo tuvimos la bendición de celebrar no la cena, sino el almuerzo de acción de gracias, para que todos este día estén en familia. Así que yo y mi esposa estaremos aquí, amén, bendiciones, y un saludo muy especial a todos los hermanos alrededor del mundo, y también a todos los residentes y ciudadanos, todos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. También les deseamos un feliz día de acción de gracias, porque esto es lo más importante, estar agradecidos con Dios. No ser más resentidos que agradecidos, así decía mi padre. Hay gente que es más resentida que agradecida, pero nosotros debemos ser agradecidos. Queremos avanzar, porque el tiempo avanza, amén, y en esta ocasión vamos a continuar con la serie Los elementos claves de la fe cristiana. Los elementos claves de la fe cristiana. Y el título de este estudio bíblico, si así se le puede llamar, es la pluralidad de Dios manifestada en tres personas. La pluralidad de Dios manifestada en tres personas. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Amén. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito los elementos claves de la fe cristiana en la serie y el sermón o el estudio, la pluralidad de Dios manifestada en tres personas, sermón número 2. Entonces, a manera de introducción, vamos a decir que cuando hablar de pluralidad de Dios manifestada en tres personas, es hablar de la Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No decimos, cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Si decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, porque lo he escuchado donde el predicador estamos mal. Es una sola persona. Es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es hablar de la revelación de Dios. Y quienes desconocen esta doctrina nos acusan de ser politeístas. O sea que tenemos tres dioses. Eso no es verdad. La palabra es clara. Dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. O Jehová nuestro Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Nuestro Dios existe en tres personas. Y por eso se llama pluralidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que de hecho, si bien la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, está implicada desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros, como seres creados por Dios a su imagen y semejanza, somos seres tripartitos, formados por cuerpo, alma y espíritu. Así que nosotros también somos trinitarios. La Trinidad la vemos en todas las áreas. En el agua, H2O positivo, en la electricidad igual. Entonces, así que no solamente, sino que todo esto viene de seres tripartitos. Y este sermón o este estudio se divide en 7 puntos. Primero, la omnipotencia de Dios. 2, Dios el único creador por excelencia. 3, la confirmación con respecto al Hijo. 4, el testimonio del Hijo de Dios como creador. 5, el Hijo de cabeza de la iglesia y reconciliador por el Padre. 6, el Espíritu Santo, consolador desde siempre. Y 7, el Espíritu Santo y su presencia en nosotros. Sobre esos 7 puntos vamos a estar disertando en esta mañana. Entonces, vamos a ir al primer punto, la omnipotencia de Dios. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se le aparece a Abraham a la edad de 99 años, un año para 100. A 25 años de haber salido de Harán, donde llegó de Ur de los Caldeos. Y ahí se le apareció, y según los teólogos, dicha aparición fue en la persona de quién sería Jesús. En el Antiguo Testamento se dice que el ángel de Jehová era quien iba a ser Jesús, el verbo de Dios. Pero ya era
en la persona de quien sería Jesús. Y Dios se le apareció como el Dios Todopoderoso y le pide andar en perfección delante de Él. El segundo punto dice, el único creador por excelencia. Y vemos aquí que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todas vida y aliento en todas las cosas. Y de una sangre hecho por el linaje de los hombres, para que habitasen sobre todos la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque el linaje suyo somos. Lo encontramos en Hechos capítulo 17, 24, 28. Esto sucedió cuando Pablo llegó a Atenas, la capital de Grecia, y mientras esperaba en Silas a Timoteo, ellos se habían quedado en Berea, donde Pablo fue enviado para evitar un posible linchamiento por parte de los de Tesalónica. Mientras les esperaba, aprovechó para recorrer la ciudad y vio que los atenienses estaban sumidos en la idolatría. Tenían un tiempo dedicado a cada dios según la mitología griega, y por si acaso tenía uno dedicado al Dios no conocido. Ya antes les había dicho que eran muy religiosos, pero aún así seguían vacíos. Y de ahí que Pablo, que al hablarles del Dios verdadero, del Creador y de todo, pero distinto a la creación, les dijo que todos somos descendientes de Adán a través de Noé, y que existe un solo Dios y nos creó a quien nos debemos. Amén. En otras palabras, les dejó claro que por filósofos que fueran, tenían un concepto errado del verdadero Dios. El tercer punto, la confirmación del Padre con respecto al Hijo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después, dice, fue llevado al desierto. Amén. Jesús después fue bautizado y subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ya estamos en Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Entonces, desde el profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, habían pasado unos 4 siglos de oscuridad espiritual. Jesús se aparece como incógnito entre la multitud que venía a Juan para ser bautizados. Y Juan, sin conocerle de inmediato, le reconoce como el Cordero de Dios y se negaba a bautizarle, reconociendo la grandeza de Jesús. Y Jesús por fin es bautizado, el Espíritu Santo se posa sobre él y oye la voz del Padre confirmando su autenticidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto!, ¿verdad? Entonces, ahora veamos el punto número 4, el testimonio del Hijo de Dios como creador, el testimonio. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hoy hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Amén. Primera Colosenses 1, 15 al 17. Aquí Pablo presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Luego dice que en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesucristo, en el Verbo eterno, aunque estuviese una eternidad sin nacer todavía. Pero dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y eso dice que Jesús es el autor de toda la creación. Jesús es el autor de toda la creación. Y para Pablo, Jesús es el antes de todas las cosas, que Él mismo es el principio y sustentador de toda la creación. Con todo ello, Pablo deja en claro que Jesús es Dios y que todo lo que subsiste es por Él y para Él. El punto número 5, el Hijo, cabeza de la iglesia y reconciliador
del Padre. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda la plenitud toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Entonces, eso lo dice Pablo en Colosenses 1, 18 al 20. O sea, aquí Pablo describe a Cristo, la cabeza de la iglesia, y obviamente nosotros el cuerpo, primogénito entre los muertos, es decir, los que morimos, y para que en todo tenga la preeminencia, amén. O sea que desde la eternidad es preeminente, y desde la eternidad siempre fue del agrado del Padre que en Él habitase toda la plenitud, toda la plenitud. O sea, lo que Pablo dice es que Jesús nunca fue Dios de manera temporal, sino que es permanente, es un Dios permanente, eso dice Pablo, amén. Y el quinto, número 5, dice el Consolador, Espíritu desde siempre, el Consolador y Espíritu de siempre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso lo leemos en Génesis capítulo 1, versículos 1 al 2. Así que el mundo no apareció de la nada, como enseña el materialismo, que niega la existencia de Dios. Yo recuerdo en mis clases en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación, que nos invadía con aquella filosofía materialista de Carlos Marx, de Charles Darwin y tanta cosa. Y entonces, y se decía que la materia siempre existió, y que en algún lugar de la América, del Polo Sur, a base de tanto calor, porque la materia siempre está en constante movimiento. Si uno se frota las manos, ya luego se calienta. Y la materia siempre está en constante movimiento, decía el catedrático ahí en la universidad. ¿Okay? Y entonces, con el paso de los millones de años, surgió la primera célula, y de ahí esa célula se fue duplicando, triplicando, cuatruplicando, etcétera, hasta que surgió el primer mono. Eso nos enseñaban en la universidad, ¿ok? Y que a medida que ese mono sintió hambre, quiso defenderse quizá de otras especies con el tiempo, entonces se fue irguiendo, y a la manera que se erguía, se iba tratando de parar. Entonces el hocico, la boca, se le fue achatando, decía el maestro, y luego el peso fue recayendo sobre los pies, diríamos en caso del animal las patas, y luego pues para poder defenderse, subirse a los árboles, y así pasaron varias etapas hasta que llegó el Homo sapiens, que es el tipo de hombre que somos nosotros. Eso enseña la doctrina de la evolución de Charles Darwin o Carlos Darwin, y eso nos invadían con esas filosofías en la universidad, ¿okay? Si uno no hubiera tenido principios cristianos, de ahí salían muchos jóvenes a la guerrilla, porque nos hablaban de Carlos Marx y tanta con la revolución. Estaba en su mero apogeo Fidel Castro exportando su revolución a todo el mundo. Ya había caído Nicaragua, ya El Salvador estaba en poder del de Farabundo Martí, y ya solo faltaba que cayera Guatemala. Bueno, me estoy extendiendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con eso nos invadían en la universidad, ¿ok? Entonces, pero tampoco ellos pueden explicar el origen de la materia, porque decía que la materia siempre existió, siempre. De la misma manera nosotros decimos que no podemos explicar el origen de Dios. Dios siempre existió, ¿ok? Entonces son preguntas que yo me las reservo cuando llegue al cielo y se las voy a preguntar. Pero mientras tanto, ¿para qué quebrarme la cabeza con esas preguntas? Y eso es filosofar. Entonces, pero el punto es que Dios es el verbo eterno, Jesucristo es el verbo eterno de Dios. Tampoco Dios se preocupa por mostrar su existencia. Yo siempre digo, el que quiera creer en Él,
es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios no se preocupa si alguien quiere creer en Él o no. A Dios no lo vamos a meter en un laboratorio y ver cómo son sus células y a manera científica. Eso no va a pasar nunca, nunca. Por eso ahí está la ciencia materialista y la filosofía materialista y la filosofía idealista. Quizás un día vamos a hablar un poquito más de eso. Pero el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso su tabernáculo para el sol. Eso lo leemos en el Salmo 19, versículos 1-4. O sea, con la caída de Luzbel al mundo, que fue al ángel que estaba más cerca de Dios y que ahora es Satanás, y que Luzbel era ángel de luz, fue totalmente destruido. Y hoy somos una segunda creación. Venía con la tercera parte de los ángeles, o sea que las divisiones comenzaron en el cielo. ¿Ok? Y entonces, en medio de todo el caos, nosotros somos una segunda creación, porque Dios nunca pudo haber creado una creación, una creación con caída. Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía. En ese versículo 1 y el versículo 2 hay una eternidad. En ese versículo 1 y versículo 2 sucedió la caída de Luzbel desde el cielo, que fue lanzado por Dios mismo, y aquí hubo cataclismos, terremotos, maremotos, quién sabe qué cosas hubo, y por eso ahora el segundo versículo lo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya hablamos de Dios, el Padre, ya hablamos de Jesucristo, el Verbo, y ahora hablamos del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de la pluralidad de Dios. Así que en medio de todo un caos, el Espíritu de Dios se movía, el Consolador, porque no todo estaba perdido. El Espíritu de Dios, la tercera persona, la Trinidad, testificando de un Dios eterno. Bien, llegamos al punto 7, el Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Y leemos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo que en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, entonces el que levantó los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, versículos 8 al 11. Amén. Entonces Pablo hace total diferencia entre vivir en la carne y vivir en el Espíritu, en quienes mora el Espíritu de Dios. Entonces, pensar en la carne no necesariamente se refiere a pecadores sumamente visibles. Pedro amaba a Jesús con todo su corazón, pero al parecer no estaba del todo convertido. Se puede ser creyente sin ser discípulo. Yo siempre digo que Pedro se convirtió cuando lloró amargamente después de haber negado 3 veces a Jesús y que le cantó el gallo, tal como Jesús se lo había anunciado. Entonces, Pedro era un creyente, pero no era un discípulo. Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos. Dios quiere discípulos comprometidos, porque el discípulo sigue a su maestro, quiere ser como su maestro, y el discípulo siempre obedece. Es constante oír en las iglesias, en las congregaciones, mucha gente dice, es que lo tengo que sentir, lo tengo que, Dios me... No, lo siento mucho, ¿ok? Una cosa es un llamamiento para un ministerio específico, pero si estás enojado con alguien y tienes que esperar a sentir, hablarle a esa persona, nunca va a pasar. El diablo te va a traer más ideas, más odio, al igual que el mundo. Es asunto de obedecer. El Señor dice, amaos los unos a los otros. El Señor dice, perdonaos unos, así como nosotros, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un deber. Amén. El evangelismo no es una opción. Es un mandato de Dios, y todos estamos, yo diría, ordenados
a obedecer a Dios. Así que al cielo no vamos a llegar por ser creyentes. Al cielo vamos a llegar por discípulos. Al cielo no vamos a llegar porque hagamos las cosas buenas. Al cielo vamos a llegar por obedientes. Amén. El Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, en los discípulos no necesariamente creyentes. Entonces, en conclusión, la doctrina de la Trinidad, porque hablamos de la pluralidad de Dios, ese es el tema. La doctrina de la Trinidad ha sido cuestionada desde siempre, pero por no encontrarse, como ya se dijo en la introducción, en el texto bíblico, porque no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Algunos unitarios se llaman los que creen solo en Jesús, o Jesus only, y entonces ellos dicen, muéstrame dónde se la vi la Trinidad. No va a estar, no va a estar, pues está implícita. Ya lo dije, Dios es manifestado, una sola persona. Dios es un Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si le ponemos Padre, coma, Hijo y Espíritu Santo, estamos separando. Si decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, yo lo he escuchado a un predicador, estamos mal, porque es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Nuevo Testamento enfatiza mucho en ello, con respecto al Espíritu Santo. Entonces Cristo, el Padre, Hijo, el Nuevo Testamento sí enfatiza mucho con respecto al Espíritu Santo. Cristo, antes de ascender al cielo, dijo que no nos dejaría huérfanos. Dice, enviaré al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Padre está en su trono, Cristo a su Hijo a su diestra, y el Espíritu Santo está en el mundo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, es el representante de Dios en la tierra. Es el representante de Cristo en la tierra. El Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Vicario quiere decir puente, quiere decir intercesor, mediador. Entonces, no es el Papa. Perdón, amigos católicos, no es el Papa. No es el Papa. Y qué bueno que después de 500 años más, ahora este Papa está diciendo que no hay que adorar a María. ¿Cuántos 500 años, miles van a pasar para que eliminen todas las doctrinas antibíblicas, como la infalibilidad del Papa, la intercesión por los muertos, la oración por los santos, la oración a la Virgen? ¿Cuánto va a pasar? No sabemos. Amén. Pero ya dio el primer paso al decir que María no es corredentora. Respetamos a María, la madre de Jesucristo, un instrumento especial que Dios usó y que de hecho tiene un lugar especial en el plan de Dios. Y la vamos a ver obviamente en el cielo. Pero no es salvadora, no es intercesora. ¿Ok? Así que, bueno, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dios le exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Así que con esto estamos concluyendo este sermón que decimos es el sermón número 2 de la sección Los elementos claves de la fe cristiana. En esta ocasión hablamos de la pluralidad de Dios manifestada en tres personas. Es el sermón número 2, la pluralidad. Plural quiere decir más de uno. No dice la singularidad, sino la pluralidad de Dios manifestada en tres personas. Y de la serie Los elementos claves de la fe cristiana, en el sermón número 2. Muy bien, eso ha sido en esta ocasión la predicación de esta palabra. Damos gracias a Dios por ello. El tiempo se nos va, pero rapidito, pero estamos muy agradecidos una vez más, saludando a todos los hermanos en este día de acción de gracias, cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 85, yo no sabía de esto de acción de gracias, de Thanksgiving Day, yo no sabía nada de eso, ni lo había escuchado en mi país. Fue sorpresa cuando el primer viernes, por ejemplo, se hablaba de pavo y tanta cosa, cena de acción de gracias. Ahora, gracias a Dios, con toda la gente que viene, que regresa, entonces ya en la mayoría, muchos países de América Latina, ya se celebra el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias. Y qué bueno, amén. Y qué bueno porque decíamos el domingo, ¿cómo surgió? Pues la historia está bien conocida, cualquiera que entre en la internet, en Wikipedia, lo va a encontrar. Cuando los
peregrinos venían huyendo de Inglaterra para buscando un lugar de libertad de culto, porque el Papa quería, el rey de Inglaterra quería autonombrarse Papa, y entonces quería adoración. Ellos empezaron a ser perseguidos y se lanzaron al mar con sus familias, y al llegar se dice que tenían temor, esperaban que tal vez los nativos los fueran a recibir mal. Fue todo lo contrario, los recibieron con armonía. Este es un país que por filosofía, por principio, le ha abierto las puertas a todo el mundo. Que ahora las cosas están un poquito difíciles, pues yo siempre digo que también nosotros hemos abusado mucho de la gracia de Estados Unidos. Reconozcamos que hemos abusado mucho de la gracia de Estados Unidos. Hemos abusado, y por eso son las leyes, pero siempre estamos orando por las autoridades, orando por el presidente, orando por todos y creyendo en el plan de Dios. Amén. Dediquémonos a trabajar, a hacer todo lo que podamos. Amén. Tratemos de no ser carga para el gobierno, porque eso ha sido lo que ha afectado mucho. Pero bueno, no podemos tampoco hacer lo que queremos en un país que no es el nuestro, como Juan por su casa. Portémonos bien. Y este día es un día de acción de gracias, de dar gracias a Dios por estar en Estados Unidos, algunos realizando el sueño americano. Demos gracias a Dios por ello. Amén. Y que esta noche sea una cena familiar, en la armonía entre familia, y que ante todo el nombre de Dios, porque en la televisión yo veo siempre que hay que dar gracias, pero no dicen a quién, omiten el nombre de Dios. Otros dicen dar gracias a la vida, pero la vida viene de Dios. Entonces, lo que se trata es de omitir el nombre de Dios. Pero nosotros, nuestra gratitud hacia Dios, tenemos que ser agradecidos en todo. Cada vez que nos levantamos, dar gracias a Dios por un nuevo día, porque nos protegió durante la noche. Gracias a Dios por todo, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares, por todas nuestras amistades. Dar gracias a Dios. Eso es lo que, y siempre tenemos que estar dando gracias a Dios. Porque de gracia recibimos, de gracia damos. Muy bien. Así que te repito, con esto estamos finalizando este sermón. Damos gracias a Dios por el pastor Vidal, que se ha conectado de México, hasta de Puerto Vallarta, México. Gracias por sus amistades. Aquí también tenemos a Cruz Garay, de hermana Cruz Garay. Nuevamente le decimos que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Así que la iglesia le sigue esperando. Sergio Lías, bendiciones. Creo que son nuestros estudiantes en la Escuela de Teología. Bienvenido. Damos gracias a Dios. De hecho, este sábado 6 de diciembre vamos a tener nuestra primera graduación. Tercera graduación. Gracias, mi esposa me aclara, tercera graduación. Y así que damos gracias a Dios porque van a graduar, creo que 10 u 11 estudiantes, algunos aquí, otros vienen de otros estados, y continuamos con nuestros programas de ofreciendo el diploma de ministerios teológicos, diploma de estudios de ministerios teológicos, amén, ministeriales, y también ofreciendo licenciatura en teología para poder aplicar a una maestría, luego un doctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de nuevo, Pastor Vidal, gracias por escucharnos. Parece que tenemos aquí, está viendo el Pastor José Agamarra también, creo que está también viéndonos. Amén. Otras dos personas. Vamos a ver. Ok, bueno. Así que bendiciones, y nuestra próxima transmisión será el domingo después de la mediodía del templo. Pero por hoy vamos a hacer una oración. Antes vamos a preguntar: si hubiera una persona en cualquier lugar del mundo en este momento que no conoces a Cristo, que tu misma conciencia te dice que si mueres hoy o mañana no sabes a dónde vas, yo te digo, Jesucristo te ofrece el mejor destino. Todo lo que tienes que hacer es decir: Señor, me arrepiento, te pido perdón por mis pecados,
recíbeme en tu seno, al igual que si tú te has apartado de Dios y sabes que no tienes paz en tu corazón porque sabes que te has apartado del Señor. Este es el momento de regresar a tener un reconcilio con el Señor. Él siempre te recibe. Vamos a hacer una oración por aquellas personas que en este momento se están entregando a Cristo, o cuando vean esta transmisión en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, amén, en YouTube también. Si aceptas a Cristo, todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia, una congregación en tu área, donde vivas, en tu país, en cualquier lugar. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar cómo hacerlo. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes, a las 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana. Y repito, día lunes tenemos nuestra escuela de teología. Vienen pastores de otras iglesias, organizaciones a estudiar con nosotros. Amén. Así que damos gracias a Dios. Entonces bendecimos a nuestro hermano Sergio Elías, bendecimos al pastor Vidal, el pastor Gamarra. Amén, lo conozco, es un líder muy reconocido. Así que oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos hablado de la pluralidad, de tu pluralidad. Amén. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo es el Verbo eterno. En Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él todo lo que existe y subsiste, existe por Él. Así te damos gracias, Padre, por tu amor, por haber enviado a tu Hijo al mundo. Y te damos gracias también por estar celebrando el Día de Acción de Gracias hoy, para que reine la armonía, la paz en las familias, en la cena, en el almuerzo, en lo que sea. Amén. Así que, de nuevo, Señor, todas aquellas personas que están convirtiéndose, que van a recibir, que reciben, o que cuando vean este programa, esta transmisión, las ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Muy bien. Así que, de nuevo, gracias por su atención. Repito, nuestra próxima transmisión será el domingo del templo. Hoy el tema fue la pluralidad de Dios manifestada en 3 personas, de nuestra serie Los elementos claves de la fe cristiana. Esperamos. Ahorita estamos por publicar nuestro 6º libro, El liderazgo conforme al modelo de Dios. Ya está en camino a la imprenta y esperamos para el próximo año ver si hacemos un 7º libro, quizá, de sermones en serie. Ya tenemos un libro dividido en 4 volúmenes, bosquejos en serie, bosquejos homiléticos, pero esperamos, con la idea de Dios, publicar otro libro, sea sermones en serie. Amén. Muy bien, bendiciones. Reciban un saludo de parte de mi esposa, que siempre está pendiente de la cámara, y nos vemos el domingo del templo.